Claudio Cosentino, responsable de Smart Metering en Akbar. Agradecer la organización a Arritema, a los ponentes, a los asistentes virtuales y presentes y para la oportunidad, ¿no?, que me habéis dado de presentaros qué es lo que estamos haciendo en Akbar en cuanto a transformación digital, con un foco específico en lo que es la telelectura. Antes de entrar en tema, en detalle más técnico, quería daros un poco una idea general de qué entendemos nosotros en Akbar con transformación digital, ¿no? Por lo menos cuáles son las etapas a los que recorrimos para impulsar esa transformación digital en los diferentes ámbitos que gestionamos, ¿no? Desde la parte inicial, ¿no?, la etapa inicial, donde definimos el roadmap, muy importante, ¿no?, como decía antes el profesor, saber qué queremos hacer con los datos. No es empezar a recolectar datos y luego ya veremos, ¿no? Vamos a fijar el roadmap de cómo queremos explotarlos, cuáles son los beneficios que queremos ir a perseguir. Luego, eso tiene que venir acompañados con una transformación también del ámbito organizativo. La transformación digital no es solo herramientas, tecnologías, sino también tiene que involucrar todo el aspecto cultural de personas, toda esa capacitación, formación, que es muy importante, para luego seguir con una fase de priorización tras el análisis inicial de a dónde apunto, cuáles son los proyectos que lanzo y cuáles no, y finalmente la etapa más bien de crecimiento y empezar a disfrutar, ¿no?, de esa transformación y sacar los beneficios que correspondan, ¿no? Entonces, la idea es que hagamos este recorrido en el ámbito específico de telelecturas, que es lo que llevo directamente, ¿no? Va a ser una ponencia bastante opuesta a la anterior. No vamos a hablar de tecnología. A ver, entendemos que las tecnologías de comunicaciones ya están allí y hay más de una que hace lo que tiene que hacer, que al final es hacer que el dato nos llegue a nuestros servidores, y ahí lo difícil y lo complicado ahora es cómo le sacamos provecho a esta montaña de datos que nos está llegando, ¿no? Con lo que, al final, la selección de la tecnología básicamente se traduce en cuál es la tecnología que, en mi caso concreto, me va a optimizar el coste total para llevarme el dato. Por lo tanto, optimizar lo que es el CAPEX y optimizar el OPEX en los años, ¿no? En telelectura, evidentemente, estamos hablando de unos 12 años de inversión, que es un poco el plazo que nos marca la orden ministerial para todos esos cambios de contadores. Con lo que la ponencia nueva de tecnología va de cómo le sacamos provecho a esa montaña de datos que nos está llegando. ¿Y por qué es importante, ¿no?, sacarle provecho a esos datos? Bueno, aquí tenéis una comparativa de cuánto me cuesta un proyecto si lo hago con telelectura versus cuánto me cuesta hacerlo con tecnología de forma tradicional, cambiando los contadores que tengo que cambiar y yendo a leer manualmente los datos para luego facturar a final de mes. O sea, si solo estoy pensando meter telelecturas para facturar a final de mes, pues me cuesta más que como lo estoy haciendo ya actualmente de forma manual, ¿no? Tengo ese gap que veis ahí representado que tengo que revertir sacándole provecho a los datos de telelectura, ¿no? Y veremos un poco cómo lo estamos haciendo actualmente nosotros, ¿no? Campo y potencialidad de recuperación para revertir ese gap hay. Los datos son infinitos con la telelectura. Solo para que tengáis una idea, en un día de telelectura estoy recibiendo los mismos datos que de forma tradicional recibiría en 4 años, ¿no? Esa es un poco la proporción a la que nos exponemos cuando implantamos, ¿no?, esos tipos de soluciones. Aquí la dificultad es, esta montaña de datos, sé tratarlas, sé sacarle valor, sé transformar el dato puro en información útil para mi gestión, ¿no? Esto es un poco el gran reto en el que nos afrontamos, ¿no? Y la necesidad también, porque como habéis visto hoy, la telelectura cuesta más que si lo hago de forma tradicional, ¿no? Aquí veis un poco unas sábanas de beneficios. Es muy pequeños para que no nos copiéis. No, en realidad la idea es una visión global de todos los beneficios que entendemos que la telelectura habilita, ¿no? Realmente aquí no hay ningún secreto. Cualquiera con sentido común podría organizarlos y listar los mismos beneficios que veis aquí. Beneficios para el consumidor en cuanto a proponerle y proporcionarle más información, todo el tema de alarma, mayor respeto de la privacidad,
Todo el tema de beneficios para la administración y los objetivos de desarrollo sostenible, más transparencia, el impulso a un consumo más responsable del recurso agua, la reducción de los kilos que yo emito de CO2 al medio ambiente, o todo el tema de beneficios en azul, ya más para el servicio de agua, tanto en el mundo más operativo, con lo que toda la reducción de pérdidas físicas, toda la reducción de pérdidas comerciales, y también toda la optimización del ciclo comercial, ¿no? En ese proceso de lectura, facturación y cobro, pues me estoy encontrando a diario con reclamaciones de los clientes, ¿no? Un descontento de los mismos, toda la gestión de las refacturaciones, temas de fraude, ¿no? Esos son todos los beneficios que entendemos que la telelectura habilita, y lo que os quería contar, sobre todo, o digamos lo que creemos que estamos aportando y que hemos hecho diferentes, es que hemos cuantificado esos beneficios. En Akbar estamos gestionando alrededor de 1,9 millones de contadores inteligentes actualmente, y esa experiencia de estos años lo que nos ha permitido es ir uno por uno a medir y cuantificar en euros o en metros cúbicos ahorrados y preservados para el medio ambiente o en menores reclamaciones para el cliente, por lo tanto satisfacción del cliente. Hemos podido cuantificar todos esos beneficios y esto nos da una palanca para poder priorizarlo, ¿no? ¿Os acordáis este roadmap de transformación? La priorización es fundamental. Tengo que saber qué quiero hacer con los datos para luego sacarle provecho, ¿no? Aquí algunas ideas y algunos ratios, ¿no? de lo que estamos moviendo. Veremos algunos ejemplos simplemente para que tengáis una idea más concreta de ejercicios de estudio-análisis que hemos ido haciendo, ¿no? Estamos reduciendo simplemente por darle acceso al técnico municipal a sus instalaciones municipales, simplemente por darle un panel donde él pueda mirar sus consumos en sus instalaciones municipales, simplemente con eso estamos reduciendo un 5% el consumo de agua y por lo tanto estamos preservando recursos. Nos ahorramos evidentemente a los lectores manuales, ¿no? Esto es un impacto añadido. Estamos disminuyendo de un factor 30 el número de reclamaciones que recibimos por facturas incorrectas y por lo tanto todo el proceso de refacturación y los costes que vienen asociados. Estamos cambiando contadores de cancalibres tras el análisis de estos datos que nos llegan por tema de infra o subdimensionamientos, y en 2 meses estos contadores los tenemos amortizados porque los nuevos contadores son más adecuados para el flujo y los caudales que están pasando ahí y por lo tanto mejoramos los rendimientos en el ámbito de pérdidas aparentes. La detección de fraudes la estamos mejorando por un factor 7. Somos 7 veces más eficientes en detectar fraudes con la dote de lecturas con respecto a cuando lo hacíamos antes, ¿no? Esos ya son beneficios más de las esferas impacto económico, es decir, todo esto que os he comentado hasta ahora son beneficios que traducimos a euros y podemos ver al final de año en cuenta de resultados, pero no nos paramos ahí, ¿no? Veis en la parte derecha beneficios más cualitativos, ¿no? Tenemos y podemos, ¿no?, ahorrar y preservar agua en cuanto a recursos, ¿no? Estamos emitiendo 38 kilos menos de CO2 para cada 1000 lecturas que estaríamos haciendo de forma tradicional por todo el desplazamiento, ¿no? No quiero ser exhaustivos en esto, pero simplemente llevaros la idea de que esa sábana de beneficios que hemos identificado, hemos hecho el esfuerzo con esos casi 2 millones de contadores que gestionamos de traducirlas y identificar ratios que es lo que nos van a permitir priorizar a futuro hacia dónde tengo que apuntar, por qué tengo que desplegar un proyecto de telelectura, ¿no? Y veréis un poco cómo construimos el caso de uso, ¿no? 3 ejemplos, simplemente para hacer algo más extensos esto y así os lleváis una idea más concreta. Esto es el hecho de darle al técnico municipal, como os decía antes, acceso a los consumos en sus instalaciones municipales. En verde, en la tabla de la izquierda, tenéis los municipios donde el técnico ha tenido acceso a esos consumos y puede supervisar qué está pasando y cuánto está consumiendo en zonas verdes de riego, en oficinas, en escuelas. Y la parte derecha son los otros municipios donde no le hemos dado acceso a esa información. Simplemente por dar acceso estamos concienciando un uso más responsable de recursos y por lo tanto lo estamos preservando, ¿no? Pero podemos ir más allá. Si vamos a hacer un trabajo de acompañamiento al técnico municipal para que vaya a perseguir estas fugas, sobre todo, por ejemplo, en zonas verdes, vemos en la siguiente gráfica que ese 5% lo podemos explotar hasta un 50% en 2 años de reducción de consumo municipal. Es simplemente para ir
habiendo estado monitorizando los consumos y haber actuado delante de fugas, consumos continuados, etc., ¿no? Esto es lo que llamamos gestión de las bajas y altas digitales. Al final, cuando un cliente se da de baja y posteriormente habrá una siguiente alta por un cambio de contrato, lo que sea, lo que solemos hacer es vamos a campo, presentamos el contador o lo retiramos mientras está dado de baja el contador. Esto ya no es necesario, ya nos estamos ahorrando ir una vez para retirarlo y otra vez para volver a instalar el contador, porque con la telelectura ya podemos supervisar todos los contratos que se han dado de baja para ver si se está produciendo en ese momento un consumo, ¿no? Pero esta es otra forma que nos afecta también a los procesos propios de la gestión comercial y que gracias a la telelectura y la gestión de estos datos hemos podido poner en práctica, ¿no? Aquí estamos hablando de que esas bajas afectan normalmente a un 1,5% del parque de contadores. Y son todas OTs que me estoy ahorrando, ¿no? Y también hemos visto que en esos contadores de baja se está produciendo un 2% de consumos no autorizados, ¿no? Es decir, hay alguien que, habiendo estando de baja, está consumiendo. Yo con la telelectura puedo actuar al momento, ¿no? Y otros ejemplos en el ámbito más pérdidas aparentes, pérdidas comerciales, toda la supervisión del gran consumidor. Podemos hacer un consumo continuado de sus tendencias, podemos saber en cada caso cuál es el mejor contador de gran calibre que tenemos que instalar, analizando los perfiles de consumos y gracias a la herramienta, porque como os decía, hay una cantidad de datos gigantes, las herramientas nos tienen que orientar a estas sugerencias y estas propuestas de actuaciones. Lo que estamos haciendo es cambios de contadores que estamos amortizando prácticamente en 2 meses, ¿no? Yendo a mejorarnos todo lo que es el ANR comercial. Lo mismo en la parte de pérdidas físicas, balances hidráulicos, el hecho de tener en tiempo real este feedback de cómo se está comportando el sector me va a determinar si tengo que actuar o no sin esperarme, ¿no?, a final de mes o al mes siguiente para ver si tengo que reducir una posible fuga, ¿no? Todos ellos básicamente derivan en esto que veis. No hacemos solo el estudio de costes cuando hacemos un análisis de meto telelectura, no la meto. Hacemos el análisis de costes y hacemos el análisis de beneficios. En la parte más impacto en euros y también en la parte de reducción del uso del agua, menores reclamaciones, reducción de la huella de carbono, etc., ¿no? Y esto lo que nos permite al final es poder priorizar los despliegues. Ya no hacemos como hace 6-7 años despliegos de lecturas, puedo desplegarla, ¿no? De nuevo me ha venido muy bien la ponencia del profesor. No es empiezo a meter lectura, empiezo a recibir un montón de datos y ya veré qué hago con ellos. Esto ya se ha acabado, ¿no? Ahora la idea es defino cuáles son los beneficios potenciales. Además, con los ratios que tenemos, podemos hacer la simulación explotación a explotación en función de sus casuísticas y entonces marcamos un roadmap y una evolución de por dónde quiero empezar a desplegarla. Por los grandes consumidores, por los contadores de instalaciones interiores. Esto es simplemente un ejemplo para que entendáis un poco la importancia de la priorización para luego sacarle provecho, ¿no? Entonces, vuelvo a concluir, esto ya lo hemos visto antes. Me he centrado mucho en la parte tecnológica y fundamental. La parte tecnológica está muy relacionada con la parte de procesos, porque realmente cuando embebemos una tecnología o una aplicación dentro de nuestro día a día nos está transformando también el proceso, pero oye, no nos olvidemos nunca de la parte de personas, de la parte cultural y de la capacitación de esta persona para realmente sacarle los beneficios que la telelectura nos puede proporcionar en su conjunto. Y aquí acabo. Esto era un poco lo que os quería contar. Muchas gracias. Gracias.